Bueno, en temas más avanzados como lo es la programación orientada a objetos, antes de iniciar con cuestiones de sintaxis y programación es importante tener claros ciertos conceptos y términos para podernos entender. Este, bueno, hablemos de lo que es un objeto de la clase manzana, ¿no? Un objeto de la clase manzana podría tener las siguientes características, por ejemplo, peso, tamaño, color, sabor, forma. Eso es simplemente características o atributos. Ahora, por otro lado, tenemos también que ese objeto de la clase manzana tiene por sí sola ciertas acciones que puede realizar, que en este caso es caer, rodar, pudrirse o con sus semillas crear un nuevo árbol de manzanas. Son ejemplos de nuestra cotidianidad. Ahora, se fijan, aquí tenemos dos manzanas, la manzana de María y la manzana de Rodrigo, que al final de cuentas todos pertenecen a la misma clase, pero son instancias u objetos que son independientes, ¿no? Cada uno tiene sus características, si se fijan, pero siguen compartiendo lo que son sus propias acciones de forma independiente, pero tienen características individuales. Ahora, en programación se entendería que la clase manzana es una plantilla para crear objetos de esta clase, ¿de acuerdo? Y de esta manera, nosotros, mediante la clase manzana, podemos crear la cantidad de objetos que necesitemos para representar cada una de estas entidades, que en este caso son instancias de esta clase. Y una podría ser la instancia de la manzana de María y la manzana de Rodrigo, y así hasta completar todas las manzanas que nosotros necesitemos modelar. Ahora, dentro de una clase vamos a encontrar tres grandes grupos de información interesante, ¿no? Como ya lo mencionamos al principio, existe la información o atributos o características que van a formar una parte importante de la clase. La otra es los métodos, funciones o acciones, si lo quieren ver así. Y estos métodos, a su vez, se podrían clasificar en dos grandes grupos. Los métodos set o de llenado de información, los métodos get o de despliegue de información, que simplemente acceden o sobrescriben información que nosotros dejamos disponible dentro de cada objeto. Recordemos que también pueden existir métodos que modifican o llenan información o atributos que simplemente los métodos set y get no lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, para poder llegar a modelar los problemas de nuestra realidad en forma de la programación orientada a objetos, tenemos que recurrir a esto que es la abstracción, que es la manera de modelar objetos dejando solo los datos y acciones esenciales para su manejo mediante la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta esto para lo siguiente, que es, imaginen, modele una clase donde se aborde el triángulo y su área. Y tenemos, si se fijan, pues varios enfoques, la figura 1, la figura 2, la figura 3, la figura 4, donde se hablan en esencia del triángulo y ciertas características. Pero están de acuerdo que no me sirven porque a mí lo único que me encargaron modelar fue el triángulo y sus áreas. Perdón, y su área. Entonces, para mí es suficiente modelar algo que tenga una altura, una base y una fórmula que relacione esas informaciones. Vamos explicando este pequeño bloque de código. Bueno, continuando con el bloque de código que les iba a mostrar.
tenemos aquí definida la clase triángulo, ¿de acuerdo? Si se fijan, tenemos 4 funciones o métodos relacionados con la clase triángulo. Vamos a explicar cada uno de estos bloques. Este primer bloque que estoy seleccionando aquí es el bloque que me va a realizar la inicialización de los atributos de cualquier objeto de la clase triángulo. ¿Qué significa esto? Que en cuanto yo cree un objeto de la clase triángulo, los atributos por default van a ser llenados con estos valores, por ejemplo la base, la altura y el área inicializados en 0. Por otra parte, cuando yo invoque la función llenar o el método llenar, lo que se va a hacer es leer información, darle el formato de punto flotante y asignárselo al atributo base del objeto en particular del que estemos hablando. Recuerden que esto es una plantilla. Al mismo tiempo, después de leer la información que se le va a asignar a la base, bueno, se leería otro valor de punto flotante que se le va a asignar a la altura. Eso es lo que haría la función llenar. Leer información del usuario y asignárselo a los atributos de ese objeto. Por otra parte, tenemos un método que se llama mostrar todo. Mostrar todo lo que va a hacer es desplegar en pantalla cada uno de los atributos que tiene este objeto en particular, que es la base, la altura y el área. Muy bien. Último, aquí tenemos un objeto, perdón, una función o método que se llama seArea. seArea tiene que ver con el cálculo del área de este triángulo. Si se fijan, para nosotros poder calcular esa área, bueno, hacemos uso de los atributos que se supone que ya fueron llenados en su momento, que es la base y la altura. Aplicamos la fórmula y guardamos esa información en el atributo área, ¿de acuerdo? Ahora, recordemos, una vez más, me gusta hacer mucho énfasis en esto. Esto solamente fue una plantilla que definimos antes de empezar con el programa principal, que es el programa principal donde vamos a hacer uso de todo lo que programamos anteriormente, ya sea en clases o en funciones. Bueno, entonces en la línea 20 tenemos que se está creando o estamos requiriendo de la creación de un objeto de la clase triángulo de esta manera, y el nombre de ese objeto, bueno, tiene un nombre muy poco original que es object, ¿sí? Bueno, este programa aquí ya creó un objeto con este nombre de la clase triángulo. Posteriormente, como yo ya tengo un objeto creado, puedo hacer uso o invocar sus funciones a través de el punto y el nombre de la función que deseo invocar. En este caso, primero deseo llenar de información este objeto. Posteriormente, lo que yo quiero es calcular su área y al final quiero mostrar toda la información. Vamos viendo cómo funciona esto en el intérprete. Ok, tenemos aquí ya el código en el editor del intérprete. Aquí tenemos todo lo demás. Vamos a ejecutar este código que ya explicamos. Ok, entonces aquí está el intérprete. Me está pidiendo que escriba el dato de la base. Luego este otro dato que es la altura. Si se fijan, aquí yo ya tengo el resultado. Entonces, ¿están de acuerdo que desde la parte donde se hace uso de todo lo que programamos en la plantilla, las cosas sucedieron en este orden? Se creó un objeto de la clase triángulo llamado obj. Posteriormente, obj se invocó el método llenar y esto pasó aquí. Llenamos la información y se acabó el método o función llenar. De forma
sin aviso y sin despliegue de nada, se calculó el atributo área de este objeto. Y posteriormente, para darnos cuenta de que todo estaba bien, se invocó o se realizó el método mostrar todo, y evidentemente este es un dato que nosotros no aportamos. Fue calculado por el método seArea, ¿de acuerdo? Y se fijan, ya está actualizado aquí. A la hora de que se mostró todo, se mostró base, altura y el cálculo correspondiente. Este es el primer ejemplo relacionado con la programación orientada a objetos. Vamos a estar revisando algunos otros ejemplos más adelante, pero espero que con esto se queden con una visión de que la programación orientada a objetos es aplicable prácticamente a la mayoría de los problemas. Gracias. Bueno, siguiendo con lo anteriormente visto sobre programación orientada a objetos, tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? Dijimos que la plantilla era la clase, o que la clase era una plantilla para generar objetos. Cuando nosotros creamos un objeto a partir de la plantilla, por sí solos eran objetos que estaban vacíos. Posteriormente, mediante los métodos del objeto, nosotros le agregamos información a los atributos de estos objetos, y estos ya tenían, en este caso, información, ¿sí? En el caso concreto del caso que vamos a estar analizando en este código, es una clase para definir y hacer uso de los puntos en segunda dimensión, ¿sí? En un espacio euclidiano, como quien dice. Entonces los puntos, además de contener la información de su posición en el espacio, nos pueden aportar otras informaciones como su distancia respecto al origen o su distancia entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, como atributo solamente vamos a estar considerando dos informaciones: la información en X e información de Y de cada punto. Y en el caso de sus métodos, los métodos pueden ser bastante, mucho más elaborados, como lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Bueno, en este bloque de aquí yo programé lo que es la clase llamada .2D, donde incluí todos los métodos que deben de estar presentes para hacerlo funcionar como yo espero. En este caso, la parte donde se crea el objeto y donde están definidos sus atributos es el constructor. En código va a estar definido por dos guiones bajos y la palabra reservada init, y acompañada otra vez de dos guiones bajos, donde como parámetros vamos a tener a bx y a py inicializados en 0. Ahorita vamos a explicar por qué. Y si se fijan, los atributos de mi clase son x y y, donde les asigno el valor de bx y by. Cuando yo creo un objeto, en el código principal, esta será la línea donde se crea un objeto, ¿sí? Utilizando el nombre de la clase y dos valores que son cachados aquí en bx y en by. Entonces, cuando yo pongo valores aquí, estos son los valores que se le asignan a mi nuevo objeto, que en este caso se llama P1. Ahora, ¿qué pasaría si yo no pongo nada aquí? Bueno, si se fijan, estos variables bx y by tienen valores por default, lo que significaría que si yo no pongo nada aquí, el valor de 0 se le asignaría a x y el valor de 0 se le asignaría a y, ¿de acuerdo? Bueno, los otros métodos que considero que son muy básicos y muy indispensables para cualquier clase es un método que me permita desplegar la información que tiene el objeto. En este caso yo le puse el nombre al método de mostrar, ¿sí? No necesita ningún parámetro ni argumento,
para funcionar. Simplemente le invoco y me despliega la información de ese objeto, en este caso el valor de x y el valor de y. En el caso de la función que tengo abajo que se llama editar, bueno, editar me permite modificar o asignarle nuevos valores a x y a y si yo lo llegara a necesitar. En el caso de estas funciones de aquí, son funciones muy pensadas como a lo que es el problema, que en este caso es poner en ceros los atributos de este objeto si fuese necesario. Esta otra de acá me permite calcular la distancia que hay desde el origen hasta la posición del punto sin ningún argumento, sin ninguna información extra. En el caso de este otro método de acá que se llama distancia euc, haciendo referencia a distancia euclidiana, como es una distancia entre dos puntos, en este caso consideraría mi información de x y y consideraría la información de x y de otro punto, que este otro punto aquí es como definido como b, que tendría que ser el nombre de otro objeto de la misma clase, ¿sí? Y donde ese objeto yo hago acceso a la información de ese objeto en su información en x y su información en y a partir de esto yo ya puedo calcular la distancia entre yo y otro punto, ¿de acuerdo? Así sería la lógica de este código. Entonces, como les expliqué, ¿no? Estas dos líneas lo que hacen es crear el objeto P1, el objeto P2 con esta información que tienen aquí, y luego en este código, así como está ahorita, calculo la distancia que existe entre el origen y la posición del punto P1 y lo despliego en pantalla mediante el comando print. Vamos viendo cómo funciona. Bueno, este fue el resultado, simplemente el valor de 1. ¿Están de acuerdo que sí? El objeto P1, sus posiciones x1 en x y 1 en y, bueno, la distancia entre el origen es de 1. Ahora vamos haciendo uso de los demás objetos que ya fueron creados en este modo, que es, recuerden, el modo interactivo, cuando yo uso el intérprete para empezar a programar o obtener cierta información, en este caso. Entonces yo ya sé que el objeto se llama P1. ¿Okay? Si voy a acceder a algún atributo de este objeto, bueno, de hecho aquí ya salieron, ahí está la información en X, información en Y. Eso es si yo quiero o necesito acceder a la información del objeto, ¿no? También lo podré hacer de esta forma, ¿no? De una manera un poco más formal, ¿sí? Ahora vamos haciendo uso de, en este caso, otro método. No hemos usado ningún método. Entonces voy a decir p1.editar y paréntesis, porque son necesarios. Y ahí está. Entonces me pregunta, ¿cuál es el nuevo valor de x? Bueno, el nuevo valor de x van a ser 10 y 5. Ok, entonces se fijan, yo ya modifiqué la información de mi objeto. ¿Sí? Ahora, si calculo yo de nuevo la distancia de mi posición actual, yo llamado punto 1 al origen, bueno, así, ¿verdad? Y faltan los paréntesis. Y ahí está la distancia. ¿Sale? Ok, vamos a continuar. En este caso necesito, por ejemplo, falta acceder al método reset. Así.
y le pongo p1 punto. Ahí está. Se fijan, he hecho uso de todos los métodos a excepción de ¿cuál? Pues sí, distancia entre dos puntos. Bueno, entonces vamos viendo esto. Voy a cerrar esto y lo voy a volver a ejecutar para que tenga los valores originales, ¿no? En este caso, aquí voy a poner en el programa que me despliegue la distancia entre el punto 1 y el punto 2, pero lo voy a hacer un poco más ordenado. Y lo voy a ejecutar. ¿Sí? Ok, es correcto, ¿no? Si mi punto 1 está en 1, 1 y mi punto 2 está en 2, 2, bueno, la distancia entre ellos es 1. Entonces, ahora sí ya hice uso de todos mis métodos. Espero que esto haya quedado claro. Recuerden que cada objeto es una entidad independiente a la que se puede asignar información, se le puede modificar información. Y cada uno es independiente, pero siempre hay formas y métodos de conectar o hacer uso de la información de otros objetos para nuestra conveniencia, ¿no? Mejor caso, mejor ejemplo es la función distancia euclidiana, ¿no? Entonces, vamos a seguir con un poco más de programación orientada a objetos. Bueno, continuamos con el último ejemplo de programación orientada a objetos, donde la idea del algoritmo que les voy a presentar es la siguiente. Yo hasta este momento ya he podido crear la plantilla llamada clase, hacer uso de los métodos de cada uno de los objetos que he creado de esa clase, acceder a la información contenida en cada uno de estos objetos de forma individual. Eso es lo que he hecho hasta el día de hoy. Lo que voy a presentarles hoy es una manera de cómo yo tener objetos de la clase que ustedes quieran y guardarlos en una lista y realizar cálculos a través o usando los métodos del objeto, que en este caso ya es una clase conocida, es la clase .2d que estuvimos revisando la sesión anterior, ¿sí? Entonces la idea es la siguiente. Yo le voy a preguntar al usuario cuántos objetos desea guardar en una lista. A partir de ese dato, yo voy a repetir esas n veces que me haya especificado el usuario de la siguiente manera. Creo un objeto de la clase .2d llamado temporal. Ese objeto llamado temporal invoco su método de editar para llenar su información. Posteriormente, ese objeto yo lo guardo en la lista llamada pues lista de objetos, ¿no? A partir de ese momento que yo guarde ese objeto, bueno, yo hago de nuevo referencia a él y pido que se calcule la distancia y eso lo guardo en otra lista llamada lista de distancias. Entonces, en la primera lista de objetos yo ya hice una copia de la información de este objeto y guardé la distancia que existe entre ese punto y su origen. Y luego vuelvo de nuevo a hacer lo mismo, vuelvo a crear un mismo objeto con el mismo nombre y vuelvo a pedir que introduzca la información, pero en este caso la idea es de que el usuario piense que está llenando la información de otro objeto. Y realmente es así, ¿no? Simplemente sobreescribimos el objeto anterior volviéndolo a crear. En cuanto lo llene el usuario, yo lo guardo en la siguiente posición, que sería esta posición roja. Y de nuevo guardo la información de la distancia de ese objeto.
Y así hasta que yo recorra en este caso todos los objetos que hagan falta para completar la cantidad que el usuario haya especificado. Pero fíjense bien, cada objeto fue guardado en la lista de objetos y la información que generaron de su distancia respecto al origen fue guardada en otra lista exactamente en la misma posición, pero en la lista de distancias. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo cómo funciona esto, que son las llamadas colecciones de objetos. Bueno, aquí está el código de lo que explicamos previamente. Se fijan, la clase .2D sigue exactamente igual como lo vimos en la última sesión. Acá en lo que es el programa principal es donde hicimos el desarrollo para realizar una lista de objetos y una lista de sus distancias respecto al origen de cada uno de sus puntos, ¿de acuerdo? Entonces, primero en esta línea le pedimos al usuario que introduzca cuántos puntos desea crear para trabajar con ellos. Luego creo la lista vacía de puntos llamada L puntos. Posteriormente creo esta otra de acá que es la lista de distancias, que se fijan también está vacía, e inicializo el que va a ser mi contador para este ciclo while, que es la i igual a 0. Entonces sabemos que este while que tenemos aquí va a ser 3 repeticiones si el total de elementos es igual a 3, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de este ciclo while, fíjense lo primero que les dije cuando se los expliqué de forma gráfica. Vamos a crear un objeto de la clase 2D sin información llamado temporal. Despliego el mensaje en pantalla de con cuál punto estoy trabajando actualmente. Posteriormente a ese objeto llamado temporal lo edito para agregar la información de X y Y. Posteriormente a temporal lo anexo como un elemento nuevo en la lista con este comando de aquí. Posteriormente calculo la distancia que yo sé que tiene y que puede calcular el objeto temporal mediante este método y lo guardo en distancia. Posteriormente esta variable de distancia la anexo como una información nueva a la lista de distancias llamada iLedist. Incremento la variable i en una unidad y doy un salto de línea. Esto fue solamente para un objeto. Y estas repeticiones, dependiendo del valor que tenga total, se van a volver a realizar. Ahora en el ciclo for de acá abajo, mediante el comando range y el valor total, yo genero la misma cantidad de repeticiones, ¿de acuerdo? Y en la impresión de la información, yo simplemente voy a acceder a la información que ya existe en la lista llamada L puntos y en la lista llamada LDist, ¿sí? Entonces recuerden que lo que tengo yo aquí, en esta lista de aquí, son objetos, pero objetos acomodados en una lista. Entonces debo de serle fiel a la idea de que esto es una lista, y si quiero acceder a los puntos tengo que seguir la misma dinámica o la misma mecánica de poner el índice de a qué posición voy a acceder. Posteriormente de que ya entendí que tengo que seguirlo viendo como un elemento de una lista, bueno, paso al siguiente paso, que es entender que es un objeto, no un valor. Por lo tanto, tengo que ponerle un punto, y en este caso yo quiero imprimir su información en X, entonces pongo el nombre del atributo. Muy bien. Entonces en este caso están de acuerdo que es el nombre de la lista, la posición a la que quiero acceder y el atributo que deseo imprimir. Y hago lo mismo, pero en este caso para la posición, bueno, la información del atributo llamado Y. Y esto es solamente información de en qué posición o en qué número de objeto voy, ¿sí?
En el caso del print que se encuentra abajo, bueno, esta es información en qué objeto estoy trabajando, aparentemente, y despliego la distancia que tiene guardada ese elemento de la lista, que en este caso es la posición i. Sabemos que i va a ir en 0, 1, 2, 3, hasta n-1, que es el valor total. Vamos viéndolo cómo funciona para que comprueben que esto estuvo muy fácil. Entonces me pregunta, ¿cuántos puntos voy a crear? Bueno, le voy a decir, voy a crear 3. Ok, voy a llenar la información de cada punto, en este caso el atributo X. Punto número 2. Y punto número 3. Ahora, después de que yo llene la información de los puntos, en automático todo lo demás ya se estuvo haciendo. Y aquí está el despliegue de la información, que se fijan, pues aquí el atributo del primer punto en X es 10 y su valor en Y está aquí. Están de acuerdo que fue el primer punto. Y el dato que se calculó fue la distancia de ese punto al origen fue de 62. Bueno, esto mismo se repitió pues para todos los demás. Este tema, la intención, se los dije desde el principio, era cómo trabajar yo objetos no de manera individual, sino acomodarlos en forma de lista, que es la manera más eficaz de trabajar con objetos y otras variables. Espero que les haya gustado.